¿Alguna vez has sentido esa voz interior que te impulsa a dar más e ir más allá? Acompáñanos en Deseo de Más, el podcast donde exploramos cómo hombres comunes, como tú y como yo, respondieron al llamado de sus corazones y se aventuraron a dar más. ¿Qué tal, hermano Adrián? Qué gustazo estar aquí contigo. Muchísimas gracias por estar presente aquí, ¿no? Gracias a ustedes. Oye, hermano Adrián, antes de comenzar este viaje un poco de tu vida, de ese deseo de más que el Señor ha ido poniendo en ti, dos preguntas sencillitas para comenzar. ¿A qué equipo de fútbol le va? A ver, tengo que decir que, la verdad, le voy por tradición. A México le voy a las Chivas y le voy al Barcelona. Pero no es de que me muera en cada partido si los veo o no los veo. Me da un poco igual, pero serían mis dos equipos. Menos mal te da un poquito igual porque con el Barcelona tenemos un poco de problema, pero no te creas. Problema. Oye, la segunda, un jugador que tú dices, a este jugador yo lo admiro, me gustaría ser. Modric, sin pensarlo. Que él es del Madrid, pero bueno, sin pensarlo. Me encanta la visión, la abertura de cancha que tiene, me gusta mucho. Qué grande, carísimo. Oye, pues nada, para comenzar, pues ya metiéndonos de lleno el tema, me gustaría comenzar con una pregunta que tal vez puede ser un poquito ya muy profunda, pero que creo puedes revelar mucho, ¿no? Y es, ¿cuál era tu sueño? O sea, proyectándote en el futuro, ¿qué querías ser tú? ¿Cuál era esa opción fundamental que iba guiando pues todas las acciones que ibas tomando durante tu vida, ¿no? Durante tu infancia. Sí. juventud? A ver, mi sueño sin duda justo fue el ambiente del fútbol. Yo quería ser jugador profesional de fútbol. El sueño nació desde que yo tenía, creo que como los 12 años y terminó por algo que podría ser que veremos después, pero a los 17 años. 17 años, wow, o sea, pero fue bastante, ¿no? O sea, supongo que fue Sí. un empeño muy Sí. fuerte, ¿no? Y una vez que terminó eso, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Adrián? O sea, esos, no sé, 17 años dijiste, ¿no? O sea, ¿qué pasó en ese momento, no? O sea, a mis 17 años, cuando yo acepté que no se iba a poder, no se pudo por un ambiente de corrupción que hay en este ambiente deportivo. Y fue muy difícil para mí porque yo ya había puesto toda mi vida a este sueño, ¿no? O sea, era mi opción A y no había otra opción. Entonces, cuando se cae este sueño, empiezo a vivir la opción B, ¿no? Y no sé si a ti o a varios le han pasado que cuando vives tu opción B, se pierde el sabor de la vida, ¿no? Entonces yo empecé literalmente a vivir como un sinsentido, empecé a estudiar la universidad, salía con mis amigos, o sea, pero todo perdió pues sí, el sabor. Y eso me hizo entrar como una especie de crisis existencial de ahora qué quiero con mi vida, qué es lo que quiero hacer, porque no me lo había preguntado, porque todavía todo se había reducido a ese sueño, ¿no? Entonces, Wow, sí, como ese momento de crisis, ¿no? Un momento fuerte de crisis. ¿Y qué fue lo que te empezó a ayudar tal vez para salir de esa crisis o cuánto estuvo? Porque pues sé que esos momentos son muy críticos, ¿no? El que uno dice, pues, ¿qué onda con mi vida, no? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué te fue ayudando tal vez a salir de eso? lo que fue ayudando fue literalmente una invitación que me hicieron de ir a misiones. Eso fue lo que me ayudó. Yo en ese tiempo, aclaro, no es que no fuera católico, sino, o no, perdón, no es que no creyera en Dios, pero la verdad me daba un poco igual. O sea, no iba a misa, no era una persona piadosa, había sido bautizado y tal, pero no practicaba mi fe. Pero siempre estaba abierto a ayudar a las personas y así. Entonces me hicieron una invitación a mediados de universidad, donde yo estaba creo que en mi peor momento, justo porque empecé a vivir sin sentido, sin ganas, e me invitaron a misiones. Y ahí fue donde se dio un parteaguas en mi vida, porque descubrí en ese momento que no tiene nada que ver con mi vocación sacerdotal, no tiene nada que ver, simplemente descubrí en ese momento que estaba creado para donarme yo a mí mismo, ¿no? Para darme a los demás, para hacer algo por los demás, que hasta ese momento todo lo vivía para mí, ¿no? O sea, la vida era para mí, para que yo hiciera algo, para que yo la pudiera aprovechar, pero no había descubierto que estaba hecho justo para dejar algo de mí en el mundo, ¿no? Hasta ese momento. Qué grande. Y nos puedes decir un poco qué fue lo que, no sé si hay un hecho concreto, fueron varios los hechos que te ayudaron a descubrir eso, ¿no? O sea, de decir como que no sé, experimenté el amor de Dios o simplemente fue ver a alguien sufriendo. ¿Qué fue lo que te hizo descubrir que había sido hecho para algo más, ¿no? Sin duda fueron estas misiones que te digo. Y después Dios se empezó a ser muy frecuente en mi vida, muy presente en mi vida. Las misiones, algunos retiros a los que me invitaron y empecé a conocer a gente que tenía a Dios en su vida. Lo que me encantó fue que esta gente no es que fuera rara, como muchos podían pensar que la gente de Dios, la gente de iglesia, la gente que busca a Dios, pues son personas que incluso consideradas como no socialmente capaces, ¿no? Y así, que eso es algo que yo tenía como que un repele hacia la iglesia. Pero no, empecé a ver que estas personas eran normales, les gustaban las mismas cosas que me gustaban, les gustaba salir, les gustaba un whisky, les gustaba lo que fuera, pero querían a Dios en su vida, punto. Y eso me atrajo mucho. Entonces,
el Regnum Christi apareció en mi vida en ese momento. Y ahí fue donde empecé a decir, ah, caray, a ver, la vida con Dios sabe de una manera distinta. Yo quiero saber cómo es esto, ¿no? Y se hace presente una invitación a irme de colaborador, que rápidamente un colaborador es, tú te dedicas un año, tú das un año de tu vida al servicio de este movimiento católico, en la iglesia, en colegios, hablar de Dios a la gente, ¿no? Que para mí era algo nuevo, porque yo no conocía a Dios en ese momento, pero lo empecé a conocer y me empezó a apasionar. Y sin darme cuenta, respondiendo a tu pregunta, eso fue lo que me ayudó a salir de esa crisis. El darme cuenta que estaba hecho para los demás, pero el también saber que Dios me amaba, primero que nada, y que Él tenía algo pensado para mí, que yo en ese momento estaba descubriendo. En esa búsqueda, ¿no? En ese encontrar, ¿no? Y luego, una vez que decidiste dar este año de collab, ¿no? Pues así se le dice, ¿no? ¿A dónde fuiste y cómo se desenvolvió un poco, ¿no? Ese año? Porque pues es mucha entrega, no es totalmente... también creo que me platicabas antes de que justo te querías ir a mitad de carrera o terminando y te dijeron, no, aguántate, o sea, espérate un poco y terminas carrera y luego vas, ¿no? Entonces, pues hay mucho por delante, ¿no? Trabajo, otras cosas, ¿por qué dejar todo e irse de colaborador y a dónde te mandaron, ¿no? Para mí, bueno, primero fue Cancún, que fue paradójico porque Cancún, digamos que no es una ciudad para ir de misiones, ¿no? Sino para otro tipo de cosas, diversión y así, que me encantaba, ya había ido antes así, pero me tocó ahí. Y ahí fue donde se empezó a dar el cambio de una vocación ya muy específica, que después igual lo vamos a hablar, de una invitación de Dios a un seguimiento más profundo, ¿no? Pero antes de descubrir ese llamado, pues fue muy bonito el empezar a ver que dejar cosas por Dios no necesariamente es una renuncia, que sí cuesta, pero Dios nunca te llama nunca te llama a dejar algo para darte algo con menor valor, ¿no? Sino te llama para algo más bello, para algo más grande. Entonces, en mi caso, yo empecé a ver estas maravillas que el Señor me empezó a dar y no me costó, entre comillas, dar el paso, porque yo estaba muy acostumbrado por la crisis que yo tenía a vivir con una especie de victimismo, a vivir como siempre viendo lo que me faltaba, a vivir como no puede ser en mi vida, no logré esto. Pero Dios me empezó a decir, no, a ver, te llamo porque eres grande, te llamo a algo mejor, te llamo como para que descubras algo que ni siquiera tú te imaginas, ¿no? Entonces, eso me daba una motivación que, pues yo no sabía de dónde venía, pero hoy te lo puedo decir que era definitivamente Dios, que me motivaba a seguirlo con la esperanza de descubrir algo más grande de lo que yo pudiera imaginar. Qué grande, ¿no? Y luego adentrándonos un poco más a ese deseo de dar más, porque se ve como el Señor ahí como que va jalando un poquito, pero con libertad siempre, ¿no? Pues, ¿hay algún hecho o varios, porque sé que son varios hechos concretos en los que tú digas, aquí sentí el deseo de dar más en el ámbito vocacional, ¿no? ¿Cuándo empezó a surgir ese tema un poco vocacional? Pues sí pasó, obviamente. Yo cuando fui colaborador, yo tenía, gracias a Dios, un trabajo que me estaba esperando y yo estaba saliendo con una chica a la cual nos queríamos mucho, llevábamos ya casi un año de relación y tal, pero se presenta el tema vocacional. Y yo al principio lo rechacé muchísimo, porque yo conocía mi historia, yo conocía dónde habían estado, pues donde yo había estado, ¿no? Y dije, no, esto no puede ser, o sea, no puede ser, Dios no puede llamarme por lo mismo. Pero cuando se empezó a ser tan constante, algo que era de verdad, era más difícil negarlo que aceptarlo, ahí fue donde empecé a tomar las renuncias, esas que yo te dije, ¿no? O más que renuncias, el optar por Dios. ¿Y el momento cuál fue? El momento no fue un momento así muy claro que te diga, en este momento es segundo y tal, sino fue una constante que se siente muy en el corazón, que Dios te está llamando. O sea, que dices, me empiezan a traer cosas que no me traían antes. Empiezo a tener una sensibilidad hacia, no sé, hacia la Eucaristía o hacia rezar, que en absoluto no me traía antes, ¿no? Y era algo que lo hablaba con un padre, lo hablaba con varias personas, y decía, es que es signo palpable de que Dios está ahí, ¿no? Y aparte que me empezó a dar la gracia de tomar decisiones fuertes, como por ejemplo terminar esta relación que me costó mucho, decirle a mi mamá, ¿sabes qué? Pues no voy a estar en este trabajo, y empezar a tomar decisiones que no sabías cuál iba a ser el siguiente paso, porque no sabías qué iba a venir. Pero yo al experimentar la paz que tenía y la alegría también que tenía, para mí fue un signo claro de, este es Dios. O sea, no puedo ser yo, ¿no? Eso fue lo que me ayudó. Qué grande, ¿no? Y luego, pues una vez, o sea, que dijiste, ¿no? Le comentaste a tus padres, a tu mamá, a tu novia, cuando ya dijiste, definitivamente me voy. O sea, voy a entrar al noviciado, voy a entregarle mi vida al Señor.
Si nos cuentas brevemente un poco qué pasó, no sé, me contaste también tal vez un poco chistoso, ¿no? Cómo lo reaccionaron tus amigos, luego también un poco, pues ya definitivamente ibas a empezar a vestir de negro, un poco si nos cuentas esa transición, ¿no? Primero, a ver, con mi novia fue difícil porque pues obviamente era una relación muy buena. Y yo creo que una relación, sobre todo de noviazgo, cuando se termina, no por algo malo que haya sucedido, sino por algo que es muy bueno, te deja con mucha duda, ¿no? Porque algo tan bueno se tuvo que terminar. Eso fue como lo que me costó al principio, y creo que ella también. Después mis papás, mi mamá, muy bien, les costó porque yo soy muy apegado a mi mamá. Y mi papá, en primer momento, sí le costó, pero descubrí que le había costado más, muchísimo más adelante, ¿no? Lo descubrí mucho más adelante. Y mis amigos fue curioso porque con ellos yo pensaba que me iban a juzgar mucho. Hablo de mis amigos que no son necesariamente cercanos a Dios. Justo, justo, porque los otros que son del movimiento Reum Christi y así, me entendieron perfecto, pero los otros no. Entonces yo pensaba que estos me iban a costar mucho y no, al contrario, yo me acuerdo que hablé con ellos, la mayoría de ellos salían del antro, me acuerdo. Dije, es el lugar donde los conozco perfecto, ahí voy a hablar con ellos. Y les dije, y yo estaba esperando su respuesta y era como, brother, pues si te hace feliz eso, pues yo también soy feliz. Uno, otro, mi mejor amigo en ese tiempo también hablé con él y lo aceptó muy bien. Ahora, yo creo que hasta el momento no saben lo que les dije, ¿no? Que yo tampoco lo sabía de alguna manera. Pero creo que por no saberlo, para ellos fue como, oye, pues te apoyamos, está bien, te veo feliz, tal. Entonces fue muy tranquilo, la verdad, hasta esa parte. Hasta ese momento fue muy tranquilo. Wow, impresionante, ¿no? Y ya luego, pues saltando tal vez muchas cosas que podrían venir, ¿no? Pero también, pues un poco para ir concluyendo con algunas últimas preguntas. ¿Cuáles fueron una de las luchas o varias luchas que viviste durante tu periodo de formación? Porque pues sé que te graduaste, o sea, en ingeniería, luego un año de colaborador, pues son muchísimos años, ¿no? O sea, vale la pena o sea, estudiar no sé cuántos, llevas ya 13, 12 años más de formación y todo. Y además, ¿cuáles fueron esos obstáculos tal vez que se fueron presentando en el camino y cómo los afrontaste, ¿no? Fueron sobre todo interiores. Yo entré muy feliz, muy contento, con la certeza moral que Dios me dio hasta el momento de que este era mi camino, pero siempre fue una lucha constante, o la mayoría del tiempo fue una lucha constante en aceptar mi propia historia. Esa fue mi crisis siempre, ¿no? Yo conocía mi historia, yo conocía lo que había sufrido, yo conocía mis heridas, y aceptarlas me costaba mucho, porque aceptarlas es un paso, pero al primero las descubrí, dije, no sabía que tenía estas heridas yo, pero después el ir aceptándolas, a la vez también querían decirme, acepta el amor de Dios, ¿no? Entonces yo me di cuenta en este camino que yo no aceptaba el amor de Dios, porque yo empecé a descubrir el don tan grande que es esta vocación, como cualquier vocación que el Señor te puede dar, pero yo me sentí indigno, y me sigo sintiendo indigno, obviamente, pero indigno no sano, ¿no? O sea, como de Dios no me puede amar tanto por lo que yo hice, por lo que yo realicé, por donde yo estuve. Entonces a mí me costaba mucho aceptar el amor de Dios, ¿no? Con el don que me estaba dando, que es el sacerdocio y la vocación a la vida religiosa. Entonces, esas fueron mis mayores crisis. La aceptación de mi historia e, irónicamente, la aceptación del amor de Dios. Qué fuerte, ¿no? Pero pues sí, es como un transitar, ¿no? O sea, un paso que el Señor va ayudando, pues a ir purificando todo eso, ¿no? O sea, esas heridas y decir como que, oye, estas heridas también forman parte de ti y así te quiero, ¿no? Y así te amo, Exacto. que es lo más bello, ¿no? Y pues ahora tal vez pasando a una pregunta un poco más, un poco tal vez con una connotación más feliz o lo que sea, o tal vez puede ser un poco también como trivial, ¿no? Ese sueño que tenías, o sea, de joven que pues te impulsó durante toda tu juventud de ser futbolista, ¿qué onda, no? O sea, ¿por qué el Señor, podríamos decir, puso un sueño en ti que al final ni cumplió, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Y tú crees que ese sueño se está realizando ahorita? ¿No se realizó? ¿Por qué? O sea, ¿qué opinas un poco de eso? ¿Y cuándo se fue realizando ese sueño, no? Es algo que me ha ayudado muchísimo, el descubrir cómo Dios, cuando pones deseos en tu corazón, tenemos que tener mucha fe en cómo los va a realizar Él, ¿no? Yo al principio, cuando te contaba que tenía este sueño y cuando vi que no se realizó, pues entré en esta crisis de que te comenté. Pero cuando empecé a conocer a Dios, me di cuenta que esos deseos siempre habían estado y eran reales, pero que no se iban a realizar como yo quería, sino como el Señor quería, ¿no? Entonces fue muy bonito ver cómo, desde que Él me empezó a llamar a esta vocación, el Señor poco a poco fue llevando a plenitud lo que había puesto dentro de mí, ¿no? De una manera que de verdad, o sea, yo no tenía la idea, yo creo que les comenté, yo jamás había pensado ser cura, jamás me hubiera imaginado estar aquí en un podcast hablando de mi vocación sacerdotal, o sea, jamás lo había pensado,
pero entré en la dinámica de amor de Dios, que siempre te sorprende, siempre va más allá de lo que tú puedes esperar, y siempre es una vocación de amor, que va a llenar tus deseos. Eso te lo digo ahorita, pero lo fui descubriendo, y eso me da mucha esperanza para aquellas cosas que Dios pone en mi corazón, y para las que ponga en ti, en las personas que pueden estar escuchando esto, sepan que Dios, es el primer interesado en llevarlos a plenitud. Solamente hay que estar abiertos al cómo, que Él solamente sabe. Qué grande, ¿no? Y última pregunta, y ahora sí, última. No quiero hacer spoilers porque pues sé que ya este año, o sea, el próximo año te ordenarás diácono y todo. ¿Qué le quieres decir a las personas en tu primera homilía? ¿Cuál es el mensaje central? Tal vez en la homilía digas otra cosa, ¿no? Pero, o sea, ahorita en este momento, si tuvieras que darla ahorita mismo, ¿cuál sería el mensaje que quieres transmitir? Es curioso y se pueden reír de mí, pero muchas veces he pensado en eso, ¿no? En qué decir. Y sinceramente lo primero que me pasa es decir que Dios es fiel, que Dios siempre está, ¿no? Y esa fidelidad sí la quisiera como concretizar. Cuando digo Dios es fiel, sobre todo en mi primera homilía, no me refiero a Dios es fiel porque yo estoy dando mi primera homilía. O sea, como Dios es fiel porque logré llegar hasta aquí, ¿no? O por gracia Él llega hasta aquí. No me refiero a esa fidelidad, sino que estando en ese momento, si Dios me lo permite, y ahora lo puedo decir también, cuando me refiero a la fidelidad de Dios es saber que Dios estuvo siempre en esos momentos de crisis, en esos momentos de gozo, en esos momentos de tribulación. En todo momento he descubierto que Dios está. Entonces, es lo que me gustaría predicar, no solamente en mi primera homilía, sino en mi ministerio, en mi vida cristiana, en mi vida católica, que Dios es fiel, que Dios permanece y que Dios está pendiente de lo que hay dentro de mi corazón. Bueno, Adrián, pues hemos llegado al final de este podcast, de este episodio. Simplemente, pues, muchísimas gracias por tu entrega y simplemente también recordarnos de que, aunque tal vez me lo decías tú mismo, ¿no? Antes en la entrevista que tuvimos, de que aunque ya no estás jugando en el campo de fútbol, sigues jugando al fútbol, ¿no? Con una concepción distinta, ¿no? Ahora jugando para el Señor. Pero muchísimas gracias por esa entrega, por eso sí que has dado, pues, anotar muchísimos goles para Él, ¿no? Y para su gloria y seguir continuando ese deseo de seguir enamorándose más y más de Él, ¿no? De ser fiel como también Él es fiel, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, amado Adrián. No, gracias a ti, gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos en Deseo de Más. Te invitamos a seguir escuchando esa voz interna de dar más y a querer ser parte del cambio que deseas ver en el mundo. Nos vemos en el siguiente capítulo.